Hola a todos, buenos días. Qué gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema que me apasiona muchísimo y que tiene que ver con el patrimonio. ¿Qué hacer? Es muy importante entender que todos estamos trabajando en distintas actividades todos los días y tenemos que tener un hábito del ahorro. Muchas personas no ahorran y ahí hay un problema, pero luego los que sí, ¿en dónde ahorrar? ¿Cómo hacerle? Porque al paso del tiempo, las circunstancias hacen que nuestro dinero se vaya desvaneciendo. Entonces, pues vamos a iniciar precisamente con eso. Vamos a ver qué ha pasado con el ser humano. Porque lo primero es que entendamos que qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, el objetivo que tengo el día de hoy es crear conciencia de cómo es que los gobiernos y los bancos nos quitan patrimonio y futuro y explicarles qué es el Bitcoin y por qué creo que es un camino que nos puede proteger de esa circunstancia. Vamos a ver la historia del dinero. Desgraciadamente, nunca nos enseñan qué es el dinero. Es muy importante en la vida de todos, pero nunca nos enseñaron nada del dinero. Ni en la escuela, normalmente en la casa tampoco, porque nuestros padres tampoco fueron educados en eso. Y nadie nos habla del dinero a pesar de que todos los días estamos con eso. Hay que entender la diferencia entre dinero y moneda. Vamos a ver que los bancos centrales, cómo es que controlan todo, opciones para protegernos y finalmente un poco más de detalle de lo que es el Bitcoin. Cuando empezamos como especie hace 200,000 años, éramos pequeños grupos, casi todos no excedían de 200 personas y no había realmente comercio, era una comunidad pequeña que éramos cazadores recolectores. Entonces, pues quizá había, como lo vemos con nuestros hijos pequeños, aquellos que tienen más de 2 o 3, ocurre que hacen un trueque de cosas, un juguete por otro, te presto esto, me prestas el otro, y así la humanidad fue sobreviviendo muchísimos años, más de 190,000 años, porque hasta que no se instaló la agricultura, fue que dejamos de ser cazadores recolectores y gracias a la agricultura, que fue más o menos en el año 10,000 antes de Cristo, fue donde empezaron entonces ya a haber asentamientos y comunidades y eso nos llevó al desarrollo de las civilizaciones. Con eso hubo que cambiar el concepto de cómo comerciar, qué hacer para poder entonces intercambiar cosas con gente que no entendía mucho de incluso nuestra cultura, pero que podíamos beneficiarnos de hacer comercio. Entonces, vamos a ver un panorama completo de la historia. Hasta antes del año 3000 antes de Cristo, todo era un trueque directo, como les comentaba. O sea, eran grupos pequeños y entonces fundamentalmente era un intercambio. Pero entre el año 3000 y el 770 empezaron a idear algunos objetos que pudieran servir como dinero, como lo que se entiende del dinero, o sea, algo que sea escaso, en el que estamos de acuerdo que tiene un cierto valor y que representa otras cosas. Por ejemplo, se utilizaron pieles de animales, se usó la sal, se usó piedras de jade y desde luego oro. Entonces se intercambiaban piezas de oro, no eran monedas todavía, eran piedras de oro, por así decir, y eran aleaciones naturales que contenían plata y otros metales. Y era pues
a la percepción de las personas. Entonces guardaba una bolsita de oro y eso lo podía intercambiar por animales o por otras cosas. También ya había gente que trabajaba para gente y había que pagarle y pues no le iba a pagar con trueque. Entonces, de ahí la necesidad de inventar algo que pudiera servir. En el 770, según los registros, fue la primer moneda en China y desde luego de oro, pero que ya tenía una forma, no era un acuñado como el que hoy conocemos, pero era una masa más o menos que buscaba que tuviera un mismo peso y que por lo tanto fuera representativa. Sin embargo, esto no trascendió en el mundo occidental. Tampoco lo hizo años después cuando inventaron el papel moneda y empezaron a hacer uso de ese papel por un tiempo. Después lo abandonaron porque cayeron en la desgracia que hoy estamos también. O sea, tenían estas piezas de oro y la gente decía, pero ¿y qué tal si las pierdo? ¿Dónde las guardo? ¿Qué puedo hacer? Entonces no faltó algún listo que dijo, yo te las guardo y yo tengo protección para cuidártelas. Entonces, cuando se las entregaban en aquellos años, la persona que hacía custodia les entregaba un papel que decía, bueno por tantas piezas de oro. Y el papel sustituía al oro, era como un pagaré. Entonces, en cualquier momento yo podía ir con mi papel y reclamar mis piezas de oro. Pero la tentación que tuvieron estas personas fue, oye, pero muchos no vienen por las piezas de oro, algunos sí regresan pronto, otros no. Empezó a analizar y dijo, ¿qué tal? Porque la gente con estos papeles empezó a hacer intercambio. O sea, en lugar de ir por las piezas de oro, yo decía, aquí tengo esto que es bueno por tantas piezas de oro, te pago con esto. Y el papel moneda nació como la idea. Entonces, quien tenía la custodia y producía esos papeles, dice, ¿y qué tal si yo le presto papeles a las personas? No tengo el oro que lo respalde, pero le doy estos papeles y ellos me tienen que pagar con oro después. Entonces, resultó un fraude que cuando explotó la gente no quiso volver a saber del papel y regresaron al oro hasta muchos años después, como ahora vamos a ver. En Occidente, una moneda como tal ya inició en el 600 antes de Cristo en lo que hoy es Turquía y, y se mantuvieron las monedas de oro como moneda de cuño hasta 1933. Luego surgió en Inglaterra la libra, aparecieron monedas de oro en España, surge el primer billete nuevamente después de lo de China, hasta 1690 en Estados Unidos, curiosamente, cuando estaban en la colonia, tuvieron necesidad de eso, los que se querían ser más independientes de Inglaterra. Entonces hacen su billete y Benjamin Franklin lo imprime de mejor calidad y empieza a circular nuevamente, pero siempre respaldando oro. O sea, yo tengo un gramo de oro o una onza de oro que vale tanto, tenía un valor equivalente y te doy un papel, un billete que está respaldado con eso. Entonces, tiene que haber la confianza de que el oro está en algún lugar. Hasta 1791 surge el primer banco en Estados Unidos y entonces ahora el banco toma ese papel de que yo guardo el oro y te doy papeles respaldados por oro. En 1834 se definió que
una onza de oro eran 20.67 dólares. Solo como un dato que les adelanto, hoy está en 1850. En 1890 ya el Tesoro de Estados Unidos emitió el primer bono, pero también respaldado en oro. Para 1880, y me voy a ir por el dólar porque el dólar es la moneda que rige la economía mundial hoy en día. En la historia en cada país cambia, pero más o menos siguió esa misma trayectoria. En 1880 se definió que el billete de 20 dólares respaldaba 20 dólares oro. Y en el 1917 ya tuvo una devaluación porque el billete de 50 dólares lo respaldaba también 20 dólares con oro. O sea, solamente el 40% del valor que decía el billete estaba respaldado por oro. Y ahí empezó el camino, como lo que pasó en China antes de Cristo. En 1933 se crea la Reserva Federal, que contrario a lo que muchos pensamos, no es una institución del gobierno, es una empresa privada, es una corporación. Y eso a mí me impactó mucho cuando supe, porque tiene accionistas. Y todo el dinero que se imprime, que ahora vamos a ver un poco más, pasa por ahí y tienen sus ganancias. Específicamente, 6% es la ganancia que se llevan de todo el dinero que pasa por ahí. Entonces es un negocio. Cuando nace la Reserva Federal, que se establece para regular la emisión de los billetes y dizque controlar la economía, también surge el impuesto sobre la renta, que hasta antes de eso no existía. Hay un juego maligno ahí de que hay que pagarle a la Reserva Federal el dinero que hace, que lo da como bonos, lo manda al Banco Central. Y entonces, ¿cómo se paga? Pues con los impuestos de las personas. Por eso nació la necesidad de esto. Y se prohíbe además ahí el oro a los ciudadanos. O sea, se hizo exclusivo del gobierno. Eso después se quitó, pero ahí hubo un periodo muy, muy negro. Viene en 1917, como saben, es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos participó apenas 6 meses de los más de 3 años y por lo tanto no tuvo un desgaste como lo tuvo Europa. Entonces, se dedicó a proveer a los países que estaban en guerra de lo que necesitaban y les cobraba en oro. Entonces empezó a acumular mucho oro Estados Unidos y lo mismo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no empezó en la guerra al inicio, los 2 primeros años no participó y se benefició porque había transformado toda su industria para abastecer del equipo de guerra que necesitaba Europa. Entonces, igual, empezó a acumular y acumular y acumular oro a tal grado de que para finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía las 2/3 partes de todo el oro del mundo. Ahí se hizo el famoso Bretton Woods, en donde se estableció el dólar como la moneda de cambio para el mundo, la que era la referencia, pero respaldada por el oro. Y se definió un precio. Entonces, termina la guerra, Estados Unidos empezó a hacer compra de todo lo que necesitaba, tuvo un crecimiento explosivo y necesitaba de muchas cosas que se producían en el mundo. Entonces empezó a tener un déficit entre lo que exportaba y lo que necesitaba importar. Y lo que importaba lo pagaba con dólares, pero eran dólares que él era el único que los fabricaba. Y entonces eso eventualmente explotó,
porque en 1971 Nixon tuvo que decretar el fin del oro como respaldo y como referencia del dinero, porque entre ese periodo del Bretton Woods y el 71, Estados Unidos perdió más de la mitad del oro. Y eso sucedió gracias a Charles de Gaulle, que les voy a poner un video muy cortito para que vean lo que dijo. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos se vio en la tentación de decir, bueno, todo el mundo quiere mis dólares, se los doy, y suponen que yo tengo oro que lo respalda, pero nadie lo auditaba, entonces pues comenzó a fabricar billetes y a pagar por mercancía, a pedir inclusive dar créditos, en fin, y se empezó a alterar todo el esquema. Y como ven, bueno, ahí decretaron el fin del oro como respaldo de la moneda y todo el mundo lo abandonó. Y por eso hoy estamos en una situación que el dinero se nos va de las manos con mucha facilidad. El dinero debe ser un almacén de valor que mantenga su poder de compra en el tiempo. Eso los billetes no lo son. No lo son los pesos, no lo son los mismos dólares. El oro se usó siempre porque mantenía su valor, porque es un producto escaso, que es divisible, y no se había encontrado nunca algo que pudiera sustituirlo como realmente un depósito de valor. Hay desde hace 5,000 años se ha estado utilizando y hasta la fecha. Hay 4 tipos de dinero. Uno es el de mercancía, como vimos, ¿verdad? Y entre ellos está el oro, que tiene una ventaja de ser descentralizado, es decir, no se controla por solamente una persona, sino que yo lo puedo tener y directamente puedo hacer intercambio con cualquiera de ustedes, pero no es fácil porque ¿cómo divido un lingote de oro?
¿verdad? Entonces tengo que ponerlo en gramos, de ahí que casi siempre se traslada a documentos. Y es limitado porque la producción del oro es muy limitada, crece escasamente un 2% al año la producción mundial. El otro es el pagaré, que es el billete. Si ustedes se fijan, este es un billete de $20 y decía en oro pagable a la demanda. O sea, es un pagaré que decía esto vale tanto oro. Pero ahí ya era centralizado y es limitado. La ventaja de que sea limitado es porque sigue estando respaldado en oro. Luego viene el dinero fraccional, que se lo inventaron precisamente cuando a la hora de que alguien pide un crédito, si nosotros ahorita vamos a un banco, depositamos nuestro dinero, vamos a decir, depositamos $100, el banco registra que le ingresaron $100, pero guarda, eso es por ley, tiene que guardar una parte, pero no todo. Entonces, por ejemplo, guarda el 10%, o sea, se queda con 10 en su bóveda y los otros 90 hace con ellos lo que quiera. Realmente cuando le damos nuestro dinero como ahorro, él pasa a ser el dueño de ese dinero y hace lo que se le da la gana. Entonces, por ejemplo, deja 10 y en lugar de los 90 pone un pagaré él mismo. Y los 90 que quedaron, o sea, en el registro contable tiene 100 en el banco, un pagaré y los 10, y los otros 90 los puede invertir en lo que él quiera, los puede prestar. Entonces, mágicamente ahora tiene 190. Y así es como aparece el dinero. No es el gobierno el que crea el dinero en sí, sino es a través de estos mecanismos que el gobierno permite que se empieza a fabricar dinero, porque ya de 100 ahora tengo 190. Ahora, esos 90 que yo le presté a otro, él va a comprar otra mercancía y el dinero al final vuelve a ir a un banco y en el banco lo vuelven a fabricar y así de 100 puedo crear hasta 1000 de manera artificial sin respaldo de nada. Ese es el dinero fraccional, es centralizado y medio limitado porque tenía que tener una reserva inicialmente. Y luego está el dinero que utilizamos actualmente, que es el dinero fiat. Fiat es una palabra de origen latín que significa por decreto. O sea, yo imprimo un papel y yo digo que vale tanto y lo impongo a todo mundo. Así estamos hoy, tanto en el dinero físico como el dinero digital. Es dinero fiat, es centralizado y es ilimitado. O sea, pueden fabricar todo lo que se les pegue la gana. Los problemas con el dinero fiat es precisamente el hecho de que está centralizado. Ahora, está centralizado porque si no lo estuviera, ¿qué impediría que hubiera, por ejemplo, más falsificación? Entonces, tiene que haber un registro central que busque tener un cierto control. Pero ese control que está centralizado es oculto y además es falsificable porque lo tiene una sola persona y puede modificar sus libros y no hay quien le diga nada. También el hecho de que lo puedan producir a voluntad en cantidades ilimitadas genera inflación. Si no tengo un respaldo para el dinero que está circulando, entonces cada vez los precios van subiendo. Y le echamos la culpa a los empresarios que son ambiciosos, que quieren subir los precios, y no nos damos cuenta que principalmente la subida de precios de las cosas es producto de la inflación producida por este esquema, que es un esquema piramidal en el que estamos metidos desde hace muchos años. Vean el caso de Brasil, yo me acuerdo hace unos 30 años fui a Brasil y al llegar al aeropuerto me esperaban personas que se llamaban cambiadólares
con maletas de dinero que ya era papel que casi lo tenían que pesar en lugar de contar para cambiarlo por dólares, creyendo que el dólar sí era fuerte. Ahora vamos a ver qué ha pasado con el dólar. En Venezuela hoy en día la inflación es tremenda. Lo que hace unos años eran 5 bolívares por dólar, hoy son millones y millones de bolívares por dólar. Se presta el dinero fiat para corrupción. Hay un caso de la Wells Fargo en donde falsificaron por años que tenían cuentas y créditos para inflar los datos de sus estado de resultados y aparentar que tenían más dinero del que tenían. Y también, pues, el problema fiat es que ellos tienen el control, nosotros no. El caso de Argentina, del famoso corralito, en un momento dado nos pueden despojar de lo que tenemos. Fíjense lo que ha pasado con el dólar desde que se hizo la Reserva Federal en el año 1913. Este es un gráfico. Un billete de 100, lo que podía comprar, cómo se ha venido devaluando hasta el 2019. O sea, el poder de compra de un dólar se ha desvanecido producto de estas políticas de producir dinero a escala industrial. En Estados Unidos, en 200 años tardaron en producir 825,000 millones de dólares hasta el año 2008. Con la crisis del 2008, que tuvieron que rescatar a los bancos, ¿se acuerdan el problema con Lehman Brothers y todo esto? Dijeron, pues vamos a producir más. Y de la noche a la mañana, en apenas 5 años, de menos de 1,000 millones, se fueron a 6,000 millones, sin ningún respaldo de nada. Y esto fue hasta el 2015. Solo lo que produjeron el año pasado, que para la crisis del COVID y lo que ahora se acaba de liberar con Joe Biden, estamos hablando de 3,000 millones. Ya esto para Estados Unidos, y es deuda, son más de 12,000 millones de dólares, que no tiene respaldo de nada. En cambio, el precio de oro, ¿qué es lo que ha pasado? Venía muy estable, viene el momento en el que se hace el Bretton Woods, mantiene mucha estabilidad el precio del oro, pero cuando se quita en 1971 como respaldo, como patrón oro, entonces empiezan a producir dinero y el precio del oro se dispara por la inflación, porque entonces adquiere valor porque la gente lo guarda como precisamente para proteger su patrimonio. Fíjense lo que ha pasado con, este es un comparativo entre el mercado de valores, el oro y la plata. Este es el Standard & Poor's y el Dow Jones, este morado y azul, es como han ido subiendo en el tiempo. El oro estaba aquí, acá perdió en el 2000 con toda esa crisis, hubo una desconfianza, luego subió y se ha mantenido muy por encima. La plata, curiosamente, está abajo, lo cual representa potencialmente una oportunidad. Siempre mantuvo una relación oro-plata de 15:1 en precio por gramo. Y eso está relacionado con la capacidad de producción. Hoy la relación ha llegado a más de 80. Entonces quiere decir que eventualmente la plata tiene potencial de subir el precio y se está esperando que suba en los próximos meses y años. Bueno, toda esta situación despertó la idea de que había que crear algo en donde se le quitara, que la gente pudiera recuperar el control de su dinero. Entonces, en el octubre del 2008, Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, publicó un documento informativo, conocido en inglés como white paper, en donde describe que había desarrollado un sistema a través del cual podían hacerse transacciones sin necesidad de intermediario de manera segura. Eso, por supuesto,
despertó curiosidad de mucha gente, mucho escepticismo también. Y luego empezaron personas a adoptarlo. De entonces para acá, pues ha crecido mucho. Ahora vamos a ver el Bitcoin en sí, ¿qué es? El dinero que conocemos y cómo es para los bancos, ¿qué es un registro contable, es entradas y salidas. El Bitcoin hace lo mismo, es un registro, pero es descentralizado. Por otro lado, es abierto, contrario a lo que es los bancos, que es cerrado, es transparente, que todos lo podemos ver, y yo puedo rastrear exactamente todo lo que ha pasado en todo el mundo con el Bitcoin. No sé el nombre de la persona, pero sí sé, esta cuenta le mandó tanto dinero a esta otra cuenta, de manera histórica. Aquí hay un pantallazo de una de las opciones que hay para rastrear el Bitcoin. En el Bitcoin todos somos una dirección, o sea, es un número complicado. Entonces yo me identifico con un número desde donde abro mi cuenta y mi Bitcoin y lo mando a otra cuenta que también tiene un número. Y eso queda documentado ahí. Entonces yo tengo una personalidad, cualquiera que tenga criptomonedas tiene una personalidad trazable en Internet, pero no está asociado a mi nombre. Este es otro esquema de transacciones. Aquí hay una historia en donde se ve hasta cuánto pagué de comisión. Y hay un dato curioso aquí que fue la primera transacción que se hizo, que fue el 22 de mayo del 2010. Una persona compró con 10,000 bitcoins, porque entonces costaba centavos de dólar un bitcoin, con 10,000 bitcoins hizo una compra. Y por ahí hay un dato que dice que la compra, incluso está el mensaje publicado, la compra fue 2 pizzas con 10,000 bitcoins, porque no valía nada, fue cuando empezó. Hoy 10,000 bitcoins valen más de 300 millones de dólares. Así que imagínense cómo estará la persona que compró las pizzas más caras de la historia. Pero bueno, lo importante es ver que todo queda registrado aquí. El precio del Bitcoin, cómo se ha movido desde el inicio. Fíjense, al principio es imperceptible, pero de estar en centavos empezó a subir a centenas, miles, luego fue subiendo gradualmente. En el 2017 tuvo un boom tremendo y luego una caída dramática, que eso hizo que la gente se empanicara. Muchos de los que compraron estando aquí caro, y cuando si se asustaron y lo vendieron, perdieron dinero. Cuando tú inviertes, como en la bolsa, ganas y pierdes solamente si te deshaces del bien que adquiriste. Yo compro una acción de una empresa X, vamos a decir, de Apple, la compro en un precio X. Ese precio va a estar fluctuando todo el tiempo. Nunca se va a quedar igualita. A veces baja, a veces sube mucho, a veces baja mucho. Si yo no lo vendo y lo guardo en el tiempo, si es una buena acción, lo más seguro es que a los 5 años, 10 años, me fue muy bien, gané dinero. Si en una de esas bajadas me asusto y lo vendo más barato de lo que compré, pues pierdo dinero, pero es mi decisión. Esto ocurrió con el Bitcoin en el 2017. Hubo gente que compró, empezó a subir y más gente empezó a entrar a comprar porque se empezó a correr la voz. Oye, el Bitcoin se está ganando mucho dinero y va subiendo, te vas a hacer millonario. Entonces hubo mucha gente que compró y de pronto empezó a bajar porque la gente se asustó, empezaron los primeros a vender, el precio empieza a caer, más gente se empanica, más gente vende, más baja el precio. Y entonces eso vino hasta que tocó piso por acá.
Pero imagínense los que compraron, estamos hablando de el 2019, cuando llega al punto mínimo después de haber subido hasta acá. Toda la gente que compró abajo de este precio y que no vendió ni hizo movimientos hasta acá, a partir de aquí retomó su crecimiento. Y hoy amaneció bajo, por cierto, en los 30,000 y fracción, pero ha llegado a más de 40,000. Entonces, el tema es cómo lo hago. Lo hago para especular, para creer que me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Lo invierto con un concepto que esa es la visión que yo tengo. Es una alcancía en la que deposito dinero para largo plazo. No me importa si subió o bajó, no estoy haciendo especulación. Creo que el precio va a ser más alto en el futuro y creo que eso me protege incluso mejor que el oro. Vamos a ver por qué. Se espera que el precio llegue a $100,000 por Bitcoin este año y tal vez a más de 250,000. Esto tiene un soporte, no es un número inventado por alguien. ¿En base a qué? Si el oro es la reserva mundial de dinero, sigue siendo, aunque los billetes están tergiversando la economía, el oro sigue siendo la reserva, por eso tiene valor. Es un mercado de 12 trillones de dólares. O sea, la capacidad del mundo de guardar riqueza en un bien que sea más confiable son 12 trillones. El mercado de Bitcoin ha venido subiendo continuamente y en el pico de los 40,000 ha llegado a casi 700,000 millones de dólares. Todavía no llega a 1 trillón, pero potencialmente podría llegar a mucho más, acercarse a los 12 trillones del oro. Entonces, si tomamos en cuenta alguno de esos números y lo dividimos entre el número de Bitcoins que puede haber, que es finito, que eso es muy importante, pues podemos decir cuánto tendría que valer cada Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de tener algo de dinero en el Bitcoin es que yo tengo el control de mi dinero, no lo tiene el banco o el gobierno. Solamente va a haber 21 millones de Bitcoins. Ahorita hay minados que le llaman, un poco más de 18 millones. Sigue produciéndose por los llamados mineros, que vamos a ver rápidamente qué es eso, pero cada vez se produce menos y el último Bitcoin se espera que se vaya a producir por ahí del año 1140. O sea, fíjense, se hicieron 18 millones en 10 años y para llegar a que se produzca el último a los 21 es el año 1140, más de 100 años a partir de ahora. O sea, cada vez la producción va a ser mucho menor porque cada 4 años se puede producir la mitad de los últimos 4 y luego al siguiente la mitad y la mitad y la mitad. No hay ningún intermediario, por lo tanto tiene bajos costos de transacciones. Hay miles de computadoras en el mundo que respaldan cada registro. En lugar de que sea solo la computadora del banco o del Banco Central, hay miles de computadoras de todos los mineros que hay en el mundo y todas las transacciones están respaldadas. Es digital y es divisible. Yo puedo invertir desde 10 pesos, un peso, hasta millones y millones. Puedo enviarlo y recibirlo también. Está al alcance de todos. Lo único que se requiere es internet y un celular. No necesito un banco. Imagínense, hay más de 2,000 millones de personas, de los 7,000 millones de personas en el mundo, más de 2,000 no tienen banco ni acceso al banco. Bueno, con internet y un celular podrían tener y disponer de dinero. Puedo pagar directamente por bienes y servicios. Ya hoy en día, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Expedia para viajes, hoteles, aceptan Bitcoin. PayPal ya está aceptando Bitcoin.
Un caso famoso es el Lamborghini. Ellos aceptan, por si alguno está interesado en un Lamborghini, aceptan bitcoins. Y es muy fácil de usar. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Les voy a poner un video cortito que es muy gráfico y que creo que va a disipar muchas de las cosas y dudas que ahorita deben estar teniendo en su cabeza. ¿Cómo hace Bitcoin para reemplazar al Estado y a los bancos? Ok, lo primero es entender el esquema. En el mundo normal, una transacción electrónica se ve así. Para que Beto le dé dinero a Alicia, él tiene que enviarle un mensaje a los bancos, a los administradores del sistema, y son ellos los que validan el pago y actualizan las cuentas. Mientras tanto, el Estado está por ahí vigilando. En Bitcoin, en cambio, el esquema es descentralizado. La comunidad está conectada directamente y no hay ninguna autoridad que vigile. Acá, todo el mundo lleva las cuentas de todo el mundo. La clave está en entender la dinámica del sistema. No es que Beto y Alicia se pasen monedas solitos. Lo que realmente ocurre es que Beto le cuenta a la comunidad entera que quiere pagarle un Bitcoin a Alicia. La comunidad primero valida la información, o sea que Beto sí sea Beto y que tenga dinero suficiente. Y luego todos anotan que Beto ahora tiene un Bitcoin menos y Alicia un Bitcoin más. Es así de sencillo. Las cuentas las mantiene la comunidad y el valor de la moneda está en que la gente confía en el sistema. Pero aclaremos algunas cosas. Primero, todo esto es anónimo. No es la identidad de alguien lo que se valida, sino su contraseña. La comunidad de Bitcoin sabe cuánto dinero tiene la cuenta de Beto, pero no sabe a quién le pertenece esa cuenta. Esto está relacionado con la segunda aclaración y es que son computadores los que se están hablando entre sí, no los usuarios como tal. Para los usuarios, enviar bitcoins es tan fácil como mandar un email, pero para los computadores, validar la información es trabajo pesado, porque en Bitcoin todo está protegido y recontraprotegido por criptografía, o sea, por un reguero de algoritmos y funciones matemáticas que impiden cualquier intento de alterar la información. También es importante saber que hay dos tipos de usuarios, los que verifican transacciones y los que no. Es importante porque los que sí verifican compran computadores carísimos y los dejan prendidos todo el día procesando información, algo que puede parecer muy misterioso. Solo tengan en cuenta que esta actividad es tan voluntaria como hacer correcciones en Wikipedia. Bueno, y a lo bien, ¿esto es seguro? Pues sí, justamente ahí está la magia de Bitcoin, es una criptomoneda. Pero aquí llegamos al punto en que la cosa se complica, pues hay que explicar cómo es que las cuentas no se vuelven locas si todo el mundo está haciendo transacciones al mismo tiempo y no hay un administrador central que reciba esos mensajes y los organice. El que quiera salir corriendo antes de meternos en ese pantano está en todo su derecho. Realmente uno puede vivir tranquilo con la idea de que Bitcoin es un sistema protegido por criptografía en el que todos llevan las cuentas de todos. Pero, para los valientes, aquí va la explicación del blockchain. Volvamos a la transacción entre Beto y Alicia. Habíamos dicho que Beto le envía un mensaje a toda la comunidad. Ahora preguntémonos qué contiene ese mensaje. Pues tiene tres cosas. Tiene la firma digital de Beto para que todos puedan verificar que sí están hablando con el dueño de la cuenta. También tiene la instrucción de transferir un Bitcoin a Alicia para que todos sepan qué hacer. Y finalmente tiene la referencia a una o varias transacciones del pasado, con lo que Beto demuestra que sí tiene dinero para pagar. Si todas estas cosas están bien, sabemos que Beto no está diciendo mentiras y entonces su mensaje se convierte en una transacción posible. Pero todavía no podemos anotar eso en el libro de cuentas, pues hay un problema y es el desorden. Como Bitcoin no tiene un administrador central, muchas transacciones están siendo validadas en lugares distintos y en un orden diferente. Fíjense que en este caso cada cual recibió los mismos mensajes, pero están en otro orden. El reto entonces es que todo el mundo se ponga de acuerdo en un mismo orden para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales. Así es que aparece el concepto de blockchain. Este concepto se refiere a la estrategia de empaquetar varias transacciones en un mismo bloque, llamémoslo bloque candidato, y elegir alguno de los bloques candidatos para encadenarlo oficialmente a las transacciones del pasado. La gracia está en que cuando un bloque se une a la cadena ya se vuelve oficial e imposible de modificar. ¿Y cómo se elige el bloque ganador? Con una rifa. La decisión es aleatoria. Es una rifa sofisticada en la que aquellos usuarios que están proponiendo un orden usan todo el poder de procesamiento de su computador para descifrar una contraseña. El que descifra la clave a punta de intentos aleatorios gana el derecho de definir el siguiente bloque oficial y todos los demás tienen que hacer caso y anotar ese bloque en su libro de cuentas. Bitcoin está diseñado para que alguien encuentre la clave cada 10 minutos en promedio, o sea que cada 10 minutos hay un nuevo bloque oficial.
Bueno, ¿y por qué desgastar equipos costosos en validar transacciones ajenas? ¿Qué incentivo tiene alguien para hacer todo ese trabajo? Pues 12.5 bitcoins, que al momento de grabar este video son más de $30,000. Les toca googlear porque el precio cambia muy rápido, pero el punto es que hay una buena recompensa para aquellos que validan transacciones. Esta es la última pieza del rompecabezas, pues es la manera como entran nuevas monedas a la economía de Bitcoin. Aquí nadie toma la decisión de imprimir más dinero. Por diseño se definió con cuánto dinero arrancamos, cuánto dinero nuevo se crea y quién recibe ese dinero, el que gana la rifa. ¿Cómo hace Bitcoin para reemplazar al Estado? ¿Cómo hace Bitcoin? ¿Cómo? Bueno, espero que esto les haya dejado una idea. Como les decía al inicio, mi intención era sembrarles la inquietud de estudiar el tema. Eh, ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues adquirir una cartera. O sea, ¿dónde guardo mis bitcoins? ¿Dónde los compro y dónde los guardo? Tengo que entrar a un sistema que me permita depositar dinero fiat que tengo en mi cuenta del banco y luego decidir comprar. Puedo comprar muchos tipos de criptomoneda. Bitcoin para mí es la que, de hecho, es la que tiene mayor valor, mayor credibilidad, un potencial enorme y que sirve como dinero. Las demás plataformas que hay como Ethereum y hay cientos de criptomonedas hoy en día y nacen todos los días, tienen distintas aplicaciones porque el concepto de blockchain, cadena de bloques, me puede servir para muchas cosas, para llevar registro, por ejemplo, de contratos, de compraventa de propiedades, tienen otras aplicaciones. Bitcoin es una moneda digital que me permite sustituir el dinero fiat. Yo uso Bitso como plataforma, pero también uso eToro y Coinbase y uso Trezor, que es un token digital en el que para que no esté mi dinero en un sitio de internet que pudiera ser susceptible a ser hackeado, lo bajo físicamente a un token que yo tengo y no está más en la nube, o sea, nadie podría tocarlo. Acabo de ver que se publicó una lista de las mejores carteras en el 2021 y aparecen estos que están aquí, Exodus, que tiene tiempo pero está rankeado como el número 1, estoy empezando a estudiarlo. Y luego hay estos, mencionan aquí el Trezor, que es el otro que ya tengo. Les voy a mostrar rápidamente Bitso, que es la que empecé a usar desde hace más o menos 3 años y que sigo utilizando hasta la fecha. Aquí está la página de Bitso. Entonces, voy a salir de aquí para que vean la página. Es bitso.com. Yo me meto, aquí me dice, ahorita el Bitcoin está en 624,000, les digo, cayó un 9% hoy, una caída fuerte. El Ethereum está en 24,000 y así está la lista de los que tengo disponibles aquí. Ingresar es muy simple, crea tu cuenta y me pone aquí, me pide que le ponga datos, mi nombre, mi correo, crear una contraseña y listo. Yo hago la contraseña, creo mi cuenta y de entrada me va a pedir, bueno, para iniciar, ponle dinero, o sea, ¿cuánto quieres poner para que ese sea el dinero con el que puedes empezar a operar? Entonces, Bitso te pone, casi todas te ponen límites, porque hasta acá creé mi cuenta y no le he dicho nada de mí. Entonces, me dice, solamente puedes hacer operaciones con una cantidad limitada. No me acuerdo si el primer límite son 1,000 y algo o 4,000 y tantos pesos, que vendría siendo un poco más de $100, $200. Hasta ahí no me pide nada más que eso. Si yo quiero subir el límite, entonces me empieza a pedir mis datos fiscales y luego lo voy subiendo y subiendo y subiendo. Y en la medida que quiero meter más dinero, me pide más información, porque eventualmente, como esto es legal 100%,
esta empresa, Bitso, tiene que reportarle a Hacienda. O sea, el dinero que yo meto aquí es dinero legal que viene de mi cuenta de banco que ya pagó impuesto. Lo pongo aquí, mientras yo aquí puedo meter X cantidad y de acuerdo a cómo va subiendo el precio, multiplicar mis ganancias por mucho. Mientras yo no lo saco de aquí, yo no tengo que pagar impuestos. Si yo lo saco y lo regreso a mi cuenta, le tengo que reportar a Hacienda, me gané tanto dinero. Aquí hay una ventaja que hay que explorar más. Eso es lo que hasta donde yo voy. Yo lo pongo aquí en Bitcoin y lo tengo en Bitcoin. Yo puedo hacer transacciones entre, por ejemplo, quiero pagarle a alguno de ustedes una cantidad, le mando de mi cuenta de Bitso un Bitcoin a Carlos. Carlos lo recibe y me da a cambio de ese pago algo, no sé, un carro o una computadora, algo que acordamos que íbamos a operar. Yo eso que le mandé fue la ganancia que había tenido de lo que había ahorrado aquí. Si en ese momento yo cerrara mi cuenta y retiro el dinero, a través de mi banco yo solo retiro lo mismo que metí. ¿Cuánto me gané para que tengo que reportar? Pues nada. Entonces, es algo que hay que validar, pero aparentemente tengo esa capacidad. No digo que vaya a mantenerse siempre. Si yo me voy de viaje a otro país, en lugar de tener que hacer un cambio de moneda, yo puedo operar con Bitcoin y ahorrarme todos los costos de sacar en un cajero, de cambio de pesos a dólares y luego de dólares a euros. Todo ese dinero que se me va de las manos lo podría ahorrar si utilizo una moneda como esta. Por último, mi recomendación es no me hagan caso, no vayan a empezar a invertir dinero en Bitcoin sin antes estudiar. Tomen sus propias conclusiones. Hay mucho material. Acuérdense que estamos en la era de la información. Hay mucho material en videos y en libros. Yo les recomiendo que busquen videos de Robert Kiyosaki, en particular Mike Maloney y Simon Dixon, que tiene un libro muy bueno que habla de todo esto que hemos hablado hoy. Si deciden finalmente abrir una cuenta en Bitso o en cualquier otra plataforma, por cierto, yo no me gano un centavo de nada de lo que ustedes vayan a hacer. Acuérdense que son inversiones que presentan riesgos. Entonces, no inviertan nada que no se puedan dar el lujo de eventualmente perder. Es algo que les sobre y que lo tendrían en una alcancía o que lo tienen metido ahí, pero que si lo pierden no les va a hacer un mayor efecto, más que pues la depresión, pero fuera de ahí su vida no se va a transformar. Ese es el enfoque que se debe tener y para minimizar el riesgo pues hay que diversificar las inversiones para poder cuidar el patrimonio. Yo veo en todo esto un gran potencial hacia futuro, pero por supuesto hay una guerra desatada. El sistema establecido, los bancos centrales, están asustados con esto porque implica quitarles el control de lo que han tenido por ahora decenas de años y no lo quieren perder, porque además no es que sea el gobierno nada más, al gobierno le da poder, pero a los bancos les da dinero. Les digo, es un negocio y esto viene a pelear contra ese negocio. Entonces, hay que ser muy cautos. Con esto les agradezco mucho y vamos a abrir el micrófono es con el chat, ¿verdad, Edith? Sí, ya les pedí aquí que vayan dejando el chat, por favor. Las preguntas. Ya tengo algunas, así que si quiere vamos a comenzar. Pregunta, ¿las plataformas que sugieren, ¿dónde estoy? ¿Las plataformas que sugieren no son intermediarios? Son para efecto de la transacción, sí pudiera verse, pero no tiene el control. O sea, él
él no me establece los controles que me establece un banco. Entonces, sí, es un servicio que me proporciona, pero son costos que no tienen comparación con los costos en un banco. Ok, por aquí otra. ¿Quién definió que solo habría 21 millones de bitcoins? ¿Y es seguro que no haya más después? Sí, está implícito en el diseño del software. El propio Satoshi definió que nada más iba a haber hasta ese número y está intrínseco en el desarrollo del plan. Por ejemplo, Ethereum sí puede producir más, pero en este no. Está bloqueado por el propio sistema. Perfecto. Por cierto, Satoshi no es una persona necesariamente, nadie sabe exactamente quién es. Sabiendo que iba a entrar a una guerra, pues usó un seudónimo y se especula que es un grupo de científicos que conocen mucho del tema y que lo desarrollaron, pero no quisieron dar la cara. Ellos tienen ahora, como se quedaron con algunos, creo que 1 millón de bitcoins es el que ellos se quedaron, pues imagínense la cantidad de dinero que tienen con lo que ha venido creciendo. ¿Sí? Excelente. Por aquí hay otra. Si retiras el dinero de bitcoins, entonces sí se paga ICR. Pues se paga el ISR cuando yo regreso más dinero del que saqué a mi cuenta y eventualmente tengo que justificar de dónde vino ese dinero. Si lo reporto como utilidad, pues tengo que pagar el impuesto correspondiente, claro. Excelente. Si alguien quiere invertir y manejarlo como ahorro, ¿quién pudiera asesorarlo o con quién se pudiera acercar? Yo creo que antes de hacer eso, mi recomendación, como decía ahí, es lean sobre el tema, vean videos, porque si yo les digo vayan con tal persona, no necesariamente les va a satisfacer. Hoy en día tenemos mucha información en Internet. Yo empecé sin saber absolutamente nada. Me falta mucho por aprender, por supuesto, pero a fuerza de estar viendo material, de ver las noticias, le voy entendiendo cada vez más y voy tomando mis decisiones. Creo que aquí tiene que ser igual para cada uno. Tiene que tomar sus propias decisiones. Pueden bajar una aplicación, cualquiera de las que les mostré, y pueden jugar sin arriesgar nada y ir conociendo si les satisface. Hay comunidades de chat en internet donde pueden intercambiar ideas con otros usuarios. Hay 1000 facilidades hoy en día para poderlo hacer. Lo primero es dar el primer paso y creo que lo dieron al estar aquí. Entonces, si esto les abrió la curiosidad, lo siguiente es métanse a internet, vean en YouTube videos, pongan ahí qué es Bitcoin, cómo invertir en Bitcoin y les van dando ideas. Hay personas que critican lo que otros están haciendo y todo eso ayuda mucho para ver los dos lados de la moneda. Excelente. Y ya para concluir, por aquí nos tienen, la especulación es hoy día la medida de valor que manipula los mercados. ¿Cómo saber que no sea creada una burbuja y después perder la riqueza guardada? Como les digo, se pierde en la medida que, como muchas personas, los que invirtieron en el 2017, imagínense los que invirtieron cuando costaba menos de $1. Si no lo vendieron, nunca va a volver a estar en menos de $1, jamás. Entonces, han tenido ganancias que no las ha dado nada más, ni el narco, vaya. Pero si alguien compró en el pico del 2017, cuando estaba en $20,000, y luego por los 3 años siguientes estuvo bajando, si lo mantuvo, en el 2019 llegó a un punto y el año pasado rebasó los 20,000 y a partir de ahí ha llegado hasta 40,000. Se espera que llegue a 100,000. Entonces, aquí yo pierdo si tomo malas decisiones de retirarlo, si lo estoy viendo como especulación. Tengo varios amigos que han comprado y se asustan cuando baja el precio y lo venden. O sea,
ellos deciden perder dinero. No es que el sistema les quitó dinero. Deciden, lo vendo porque me asusto, porque creo que va a bajar más. Si tú crees que va a llegar a cero el valor, pues no lo hagas. Si no crees que va a llegar a cero, vean hoy cuál es el valor, lo que se llama en el mundo bursátil el market cap. O sea, ¿cuánto vale hoy día el Bitcoin? Son 700,000 millones de dólares. Entonces, y cada vez va subiendo más. Hay más instituciones que están participando. El hecho de que PayPal empiece a aceptarlo y compró PayPal Bitcoins y otras instituciones serias han ido comprándolo. Mientras eso va ocurriendo, le va dando mayor credibilidad. Pero nuevamente, estudien más sobre el tema antes de actuar. Excelente, pues ya estamos en tiempo. Pues muchísimas gracias. Por aquí se quedaron algunas preguntas, se les irá ahí contestando y a lo mejor compartiendo. Por ahí pidieron también la liga de los videos. Ingeniero, pues agradecerles también por aquí también las felicitaciones y agradeciendo básicamente esta charla. Les ha sembrado, algunos aquí me comentan, la curiosidad de seguir invirtiendo y algunas otras preguntas que luego se las dejaré a usted para que nos las conteste y se las podamos compartir aquí a través de los coaches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues un abrazo a todos, mucho éxito este 2021. Gracias. Hasta luego.